Hemos hablado hermano. mucho de Dajabón porque Vargaville está aquí, hijo de Dajabón, pero me encantó el arte y lo hemos, ojalá que producción nos pueda apoyar. La frontera seguirá segura. Con el Superman, el guardián de la frontera. Tú sabes que Santiago Riverón. ese es el apodo de Santiago Riverón, Superman. Sí. Bueno, no lo sabía, pero yo sí lo he Bueno, apodado el guardián de la frontera. Usted siempre se le adelanta y va un paso más hacia adelante. Superman, así que y yo creo que gana el felicidades. país, Colombia, Vargaville y toda la audiencia. No hay un servidor público que tenga tanto fuste, arraigo, determinación, entrega como Santiago Riverón. Decía ayer en mis programas y bueno, con Hochi en mi segmento también en Sol, que debíamos revisarnos porque si Riverón perdía las elecciones en Dajabón, Colombia, algo andaba mal. Nadie ha defendido tanto a la República Dominicana como él. Nunca antes nuestra nación había estado en tanto riesgo y necesitando a un Salvador, a un Superman. He visto, Riverón es una marca país, más allá de Dajabón, y creo que muchos intereses políticos, económicos, y utilizando un símil bastante sutil, manos oscuras, que trataron de darle un golpe fallido a Riverón. Así es. Manos oscuras. Demócrata, ahí está, era una disyuntiva entre una candidatura o una posición de un alcalde que defiende los intereses del país, de su patria, y el otro bando que promueve el caos, promueve el desorden y promueve también el contrabando. Claro. O sea, eso refuerza lo que tú acabas Pero un de decir. mensaje al presidente también. Claro. Y ya hay medios haitianos que estaban celebrando Sí, lo que ellos consideraban como la un mensaje derrota. al presidente, se lo puse en Twitter, antiguo Twitter en X. Presidente a José Ignacio Paliza, al PRM. Ustedes barrieron, pero si hay una victoria que deben celebrar, es la de Riverón. Es decir, de alguna manera u otra, también sectores dentro del propio Partido Revolucionario Moderno que nunca le han gustado las posiciones de Riverón. Y lo que necesita el país es una persona que defienda a la nación por encima de los intereses partidarios. Conecten con la realidad de Riverón, apóyenlo, porque a pesar de la denuncia de todo lo que representó Sonia Mateo en ese juego y de cómo los cárteles del contrabando asociados en Dajabón a grupos que todo el mundo conoce pero que nadie enfrenta, eso se paga. Y lo que Riverón está pagando es eso, es ser osado y enfrentar y cuestionar, y esto lo digo yo de manera responsable. Presidente, preste la atención al contrabando militar, preste la atención a todas las búsquedas, al lavado, a las bandas, a la entrada de millones de dólares que entran por esa frontera y que se lavan en República Dominicana. Y de repente, lo que Santiago Riverón representa es un contrapeso. Yo creo que Riverón debe mantenerse en la frontera para salvaguardar nuestra integridad y espero que de ahora en más, con esto concluyo de mi parte, Colombia y Vargas Vila, el presidente, el gobierno y el PRM apoyen más a Riverón de lo que lo han hecho. Y también mi granito de arena, mis 2 centavos, como dice Iván, cuando uno piensa en cabeza propia, cuando uno tiene una voz a veces disidente, el pago, el precio que hay que pagar es muy alto y sería de verdad un muy mal mensaje que una persona que ha sido crítica, autocrítica y que usted puede tener cualquier diferencia con él, pero nadie le puede quitar el trabajo que ha hecho Santiago Riverón. Bueno, tenemos poco tiempo y mucho que hablar. Justicia Social se posiciona como la tercera fuerza política municipal en República Dominicana. ¿En serio? ¿Cómo fue eso? Saludos para Julio César Valentín. Hay que felicitar a Valentín. Creo que uno de los discípulos aventajados de Leonel Fernández es Julio César Valentín. Ha sabido construir una fuerza dentro del PLD con una corriente ideológica. Valentín, hay que reconocerle sus dotes de pensador, de activista, de político. Y creo, y voy a dar esto en primicia, Colombia, para que lo anoten, como siempre, lo que Julio César Valentín representa en Santiago es el eslabón entre una clase empresarial que cambia de una transición inminentemente conservadora a progresista. El movimiento telúrico que se está dando en los grupos económicos de Santiago han comenzado a apoyar a figuras como Julio César Valentín porque saben que vincularse a cualquier espectro danilista
o leonelista le puede costar muy caro. Y el presidente Luis Abinader, atención, sin que nos demos cuenta, por lo menos una gran mayoría, y yo lo he observado bajo el telón, siempre tratando de ver más allá de la curva. Ustedes saben lo que ha hecho el presidente Luis Abinader. Ha construido un nuevo CONEP santiaguero. Esa revolución de 1856, que nació y se gestó en Santiago, los tabaqueros, los grandes financistas de las gestas patrias siempre han estado en esa zona. El presidente rompe lazos con el CONEP que maneja Juan Vicini, con el CONEP que domina Pepín Corripio, y de alguna manera u otra, entonces construye una nueva oligarquía empresarial que se impina sobre los hombros de gente muy poderosa que siempre ha reclamado en Santiago que se le dé a esa zona norte el poder y el reconocimiento político. Y fíjense que es muy sutil cuando el presidente por primera vez va y elige una casa presidencial simbólica en Santiago. Y el presidente hizo una rendición de cuentas. Va y hace una rendición de cuentas en Santiago. Y las comitivas empresariales que acompañan al presidente a todos sus viajes es santiaguera. Donde se está cortando el bacalao es en Santiago. Y hay mucha gente de los grupos de poder económicos que no le ha gustado eso. Pero dígame usted cómo, después de 20 años de poder económico concentrado en Santo Domingo, si el presidente puede confiar en el poder económico de Santo Domingo, que le respondió a Leonel, a Danilo, pero algo más, que este es el primer presidente multimillonario, empresario, que nadie le cobra, que él mismo tenga igual o más dinero que los empresarios que tradicionalmente son los jefes de los presidentes. Leonel y Danilo siempre tuvieron que ir a consultar a las grandes familias empresariales. Me llamó la atención cuando mencionaste Vicini. Esta estrategia sutil que pocas personas, solo los que vemos más allá de la curva, han podido notar en el caso de Santiago, tiene que ver con el surgimiento de David Collado después del 24 y al grupo económico que se le vincula. Sí y no. Hay algo interesante y es que David Collado ha estado trabajando de manera muy silente. Primero tuvo problemas David con los Vicini porque Amelia y Felipe Vicini, dos hermanos de tres, está Juan Vicini, es el político, está Felipe Vicini, el mayor, que es el visionario, el empresario, el que sigue las huestes y los pasos de don Gianni Vicini, y está Amelia, mucho más bajo perfil, pero que se alinea con Felipe. Entonces, por primera vez la familia Vicini se divide. 2 de 3 hermanos no apoyan a David. Quien apoya a David Collado no es la familia Vicini, es Juan Vicini, que coge su patrimonio y lo apuesta no a David Collado, al primer presidente que él quiere como impronta, darle a la familia. Un proyecto que no lo asumen sus hermanos. Y el acuerdo y la ruptura viene en el punto en el que ellos dicen, si tú quieres seguir financiando a David, financialo tú, pero no la familia. Entonces esa familia tiene un fideicomiso, y ese fideicomiso, que es de los más grandes de toda la región, porque don Gianni Vicini, cuando Trujillo lo expulsa, que es el gran armador financiero, hay que estudiar la historia no contada y no escrita. Y eso yo no solamente lo digo, sino que a propósito lo escribo en mi libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Excelente libro. Modestamente le recomiendo a quien no lo haya leído, busque ese libro y léalo, porque no es farándula ni historia política. Yo respeto a muchos historiadores e intelectuales dominicanos, pero cuando a ti te pagan para escribir, tú no escribes ni piensas. Lo que tú tienes que escribir y pensar. Tú le respondes a los intereses de quien te dice qué escribir y qué contar. Y como a mí nadie me pagó, ni me paga, entonces yo escribí y documenté muchas de estas cosas. Concluyo diciéndote, Colombia. Entonces me cerraba que cuando lo expulsó Trujillo, cuando lo expulsó a don Gianni Vicini, que le cerró la puerta azucarera, entonces, no, don Gianni se especializó en colocación de instrumentos de inversión en Wall Street, en la Fortune 500, en las compañías más grandes del planeta. Y la gran fortuna de los Vicini se hizo gracias a la genialidad de ese dominicano, don Gianni Vicini, que comenzó a manejar
50, 60 años atrás, la colocación de inversión en corporaciones que son las más fuertes del planeta, comprando acciones preferentes a centavos de dólares y que pasaron a costar billones de dólares después. Tenemos que hacer un programa especial de los Vicini. Vargaviela, tenemos una interrupción, como diría, Así es. transición, ¿cómo que decía? Transición abrupta. Transición abrupta. Saludos para don Iván. Y rapidito, que no me ha dicho nada ni de Abinader ni de Abel. Vamos a ver. Para dar una información demócrata que está ocurriendo ahora mismo en nuestro querido pueblo de Dajabón. Yo lo decía más temprano, que debían tomar todas las medidas para prevenir esto que está pasando. Esto es justo ahora en las inmediaciones de la Junta Municipal Electoral de Dajabón. Ahí está el Colegio La Altagracia, que es un centro educativo muy concurrido, y yo pienso que deben evitarse este tipo de cosas. La policía militar electoral debe ponerle un pare, debe ponerle un stop a estos perros rabiosos que no quieren aceptar los resultados que se apresta a dar a conocer en los próximos minutos la Junta Municipal Electoral de Dajabón. Ahí vemos, como siempre, a la Mayimba, a la revoltosa, la exacerbadora Rosa Sonia Mateo Espinosa, tratando de desconocer y de provocar toda una situación, un baño de sangre en la provincia de Dajabón. Atención, presidente Luis Abinader, atención, presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, atención al Ministerio de Defensa. Pienso que deben buscar la manera de resguardar y garantizar la integridad del pueblo de Dajabón ante estas actuaciones de la senadora Rosa Sonia Mateo Espinosa, la ex senadora y candidata del PLD en la actualidad. Entonces, no es justo que se someta a todo un pueblo trabajador, un pueblo bueno, un pueblo humilde, un pueblo tranquilo, como Dajabón, a este tipo de cosas. Tenemos 10 minutos. ¿Qué pasó, demócrata, para ver esta aplanadora, este suplé, la guillotina, la convención, toda la llave de Jack Veneno para los que siguieron la lucha que le aplicó el gobierno y el PRM a la oposición? Vamos a hacerlo bien picadito. Te pido un minuto solo para cerrar el tema anterior. Te decía que hay un nuevo conglomerado empresarial que se concentra en Santiago. Es el epicentro político y financiero, el nuevo epicentro de la República Dominicana. Ahí David Collado juega un rol importante. Ha trascendido David Collado a Juan Vicini, lo apoyan grupos importantes ya más allá de Juan, y evidentemente que de cara al 28, lo podemos analizar más adelante si te parece, cambia el juego. Todo lo que ha pasado en torno de esta aplanadora tiene muchas lecturas. Primero que nada... ¿Tú te esperabas tanto así? Yo me esperaba esto y más, porque lo planteo del siguiente supuesto, y voy a hacer una retrospectiva histórica muy breve. ¿Qué pasó con Hipólito Mejía en el año 2002, cuando se dieron aquellas elecciones separadas? ¿Ustedes recuerdan? El presidente Hipólito Mejía, que no tenía liderazgo, ni la madurez, ni el control del PRD, siendo presidente, de 30 senadores ganó 29. Es la única senaduría que el PRD no ganó con Hipólito en el poder en el 2002. Fue José Tomás Pérez, el Distrito Nacional. Fue arrolladora la victoria, más que ahora, en ese momento determinado. En el 2004, Hipólito le dijo a Milagro Ortiz Bosch, Tirso Mejía Ricard, Manuel Equia Herrero, Hugo Tolentino Díaz, júntense todos que le voy a ganar 90-10. ¿Cómo le ganó Hipólito? 90-10. ¿Qué pasó con Leonel cuando llegó en el 2004? Siendo presidente, el control del presupuesto del gobierno central no mira liderazgo, mira poder. Estamos en una cultura presidencialista, nóminas públicas, asignación a alcaldías, al Congreso, a las comisiones. Todo depende del amo y señor que esté sentado en esa silla. Leonel, Colombia barrió con todo, 2004, 2008. ¿Qué pasó en el 12 cuando Danilo gana? Quiero mi Congreso, quiero mi alcalde. Y arrolló Danilo y ganó todas las alcaldías. Y el PLD construyó una fábrica de presidentes que se dividió entre Leonel y Danilo. El primer presidente que gana una reelección con más de un 60%, Danilo, y ganó en todo el país. Entonces, ¿por qué pensar que con Hipólito fue así, con Leonel fue así, con Danilo fue así, y que Luis Abinader es tan tonto, es tan inútil? El presidente Abinader será tan inválido políticamente hablando que le iba a ser tan difícil, pero de por Dios. Es decir, cuando Hipólito lo hizo, tenía a Balaguer y tenía a los pinchos y a todo el mundo en contra. Era una oposición fuerte y barrió.
Cuando lo hizo Lionel, tenía un combativo PRD unido, no existía PRM, y le prendieron el país en candela, que era como luchaba el PRD. ¿Y qué hizo Lionel? Barrió. ¿Qué hizo Danilo? Teniendo Danilo a Lionel de enemigo en el PLD y al PRM en oposición, Danilo barrió. ¿Y por qué creer que iba a ser o va a ser diferente en mayo? Si ahora la diferencia es que tenemos un empresariado unido en torno a Luis Abinader. Tenemos una oposición dividida. La mayoría de los cuadros del comité político o presos o sometidos o callados por miedo a que lo sometan. Lionel creando un partido nuevo, una oposición reducida y un presidente empoderado. Entonces lo único que se sorprende en estos resultados es el fanático que quiere reivindicar óigame, el PLD va a durar 20 años fuera del poder para volver. Futuro de la Fuerza del Pueblo, el mismo que el PLD. Lionel tiene un problema grave y es que Lionel no inspira confianza. Toda esa gente que se fue por Lionel, Colombia, se fue porque sabe que si se quedaba en el PLD lo sometían a la justicia. Pero Lionel solo cree en Lionel. Y ese es un Lionel en una nueva versión que tiene a mucha gente ahí en su entorno, en la Fuerza del Pueblo, que apoya a Lionel de manera artificial, pero que por debajo apuesta su dinero a Luis. La Fuerza del Pueblo acaba de sacar un 13% y se acaba de demostrar que aquellas expectativas de que el PLD iba a sacar un 7, un 8, el PLD saca un 24% y Lionel saca un 13%. Entonces ese millón de votos, 900,000 votos que saca el PLD, sin recursos, con persecución, no lo pone como el gran partido que es un gran retroceso, pero sitúa en el contexto histórico en el que estamos la realidad de que Lionel no va a recibir el suficiente oxígeno financiero para montar una maquinaria electoral que pueda defender sus votos y sus intereses. ¿Puede afectar a Omar Fernández, que salía muy bien antes de estas elecciones? ¿El futuro político de Omar puede estar marcado con este resultado? Yo creo que Omar está arrepentido de haberse lanzado a senador a estas alturas. No lo va a admitir. Es un muchacho muy talentoso, brillante, conecta. ¿Guillermo Moreno le puede ganar? ¿O no, el PRM? No, porque el problema de Omar es que cometió un error político gravísimo. Lionel, dicho sea de paso, y esto se lo doy también en primicia, Lionel se opuso radicalmente. Incluso Lionel tuvo tantas diferencias con Omar que llegaron a distanciarse de alguna manera u otra porque el momentum no era este. Omar Fernández, Colombia, no va a enfrentar a Guillermo Moreno. Omar Fernández no va a enfrentar al PRM. Omar Fernández va a enfrentar a un presidente que necesita derrotar a Lionel. No es en los votos de una primera vuelta. Necesita destruir el referente de Leonel Fernández para poder crear un nuevo liderazgo nacional. Y eso pasa por derrotar a su hijo. Una derrota de Omar no es una derrota a Omar, es una derrota a Leonel. ¿Y qué es lo que pasa? Que David Collado, súmale ahora, tiene que garantizar que en el 28 no esté un hijo de un 3 veces expresidente con todos los votos de ser un senador que le ganó un gobierno y a todo un sistema político. ¿Sería todos contra Omar? Sería, para que tengan una idea, David Collado y todo su grupo empresarial haciendo lo necesario para que Omar pierda. Porque si Omar pierde la senaduría en el 24, no puede competir por una presidencial ni en el 28 ni en el 32. Sería Yayo San Lobatón, que tiene un proyecto presidencial también. ¿Esto es primicia o lo hemos sabido antes? Primicia. Sí. O sea, Yayo tiene un proyecto, pero Carolina tiene un proyecto, Wellington tiene un proyecto. Te puedo decir, David Collado. Paliza tiene un proyecto, Jean Luis Rodríguez tiene un proyecto. Te puedo decir, al margen de todo eso, que siempre se habla de David Collado y Carolina. Anótelo, ponga a Yayo San Lobatón en el centro, porque el proyecto presidencial de Yayo, con lo que representa para el presidente Abinader, la estructura en el PRM, Yayo puede ser una tercera vía, entre un tranque de Hipólito y Carolina, y un tranque entre, yo te diría, ¿en quién confiaría más el presidente Abinader? Entre un proyecto de Carolina, que es Hipólito que fue el que siempre trató de bloquear al presidente Abinader, confiaría... El que le puso Tayota. Confiaría al presidente Abinader en delegarle
tras su salida en el 28, su heredad a David Collado, que lo desafió y que lo sigue enfrentando, o en una figura que puede ser un puente entre Carolina, Hipólito, David, que es Yayo? Que Entonces, fue el que le juntó las manos en campaña y ahora. que es el armador. Entonces Yayo va a meter todo el brazo financiero que representa, que no es poco, porque no es que el dinero de aduana de política, pero 2.000 millones de pesos diarios que tú manejas una institución, lo dicen todo. Pero súmale ahora a Wellington Arnaud, que es un jugador importante, que tiene que garantizar Wellington que Omar pierda, pero súmale a Fellito, que es presidente del PRM en el distrito. Súmale pero ahora, a Pacheco. Pero no, ahora súmale a Samuel Pereira, que es el que maneja la caja chica grande del gobierno. Súmale a Ito Bisonó, que es un asesor de cabecera del presidente. ¿Cómo va a ganar Omar? Entonces yo te digo a ti, ¿cómo es que creemos que va a ser tan fácil que por simpatía y por gusto usted va a enfrentar a todos los gladiadores de un gobierno? A Carolina Mejía, que tiene que garantizar que Omar pierda, nueva alcaldesa con un 60, le va a ganar Fellito, le va a ganar Wellington, le va a ganar. Entonces si Omar Fernández le gana esa estructura, Omar incluyendo un presidente, Leonel que se retire y que le entregue la ñoña a Omar. Yo dudo que Omar Fernández pueda ganarle, y yo creo que se equivocó porque el contexto histórico de Omar era: Omarcito tan joven, repite bajo perfil tu diputación, deja que toda esta gente en el PRM se maten en un segundo gobierno con Luis de salida, y en el 28 con un Leonel Fernández quizás disminuido, pero con un partido fortalecido, tú te lanzas. Y hubiese sido muy difícil si Omar hubiese sabido esperar. Lo que pasa es que cuando el papá es un médico, Colombia, exitoso y dueño de un emporio, ¿tú sabes lo que hace el hijo? El único varón quiere estudiar cine. Coge todos los cuartos del papá y lo bota haciendo películas. Si el papá es un cineasta de los mejores de Hollywood, el hijo dice: no, yo voy a estudiar medicina. Y coge todo el éxito taquillero y lo destruye. Entonces Omar no quiere reconocer, o no quiso reconocer, que él tenía que esperar que su padre terminara su ciclo para él continuarlo con su propia identidad. Pero Omar ha querido construir un proyecto político que le va a costar muy caro a Leonel, y con Leonel a él. Dicho está por el demócrata. En el caso de Abel, que dijo ayer que la oposición, que la gente le dio un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Yo me perdí ahí. ¿Cuál fue el mensaje que le dio la gente al Porque gobierno? la Junta dice que votó un estimado, sí, una abstención de un 53 y tanto por ciento. Fue mayor. La Junta ha querido tratar de manejar la estadística de la abstención. Las elecciones hay que unificarlas, Vargas Vila, Colombia. Y todos Totalmente de acuerdo. La gente no va a votar a los pueblos. Aquí hay 4 millones, de los 8 millones de votantes, hay 4 millones que no viven en sus comunidades, pero votan en ellas. ¿Y cómo tú vas a movilizar a una gente que coja para Barahona, para Guananico, Puerto Plata, para un Batey de San Pedro, a votar por un alcalde que ni siquiera conoce? Entonces la gente se traslada de los centros demográficos, Santiago, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, sus 7 municipios, el distrito, a los pueblos por un presidente. Hay que poner la boleta presidencial, la congresual y la municipal para marcarle a las 3 juntas. Ese invento de separar las elecciones nos cuesta dinero, tiempo, y debilita un sistema que ya está moribundo. Al final, Abel Martínez es el nuevo Penco 2.0. Abel, que tenía un liderazgo brillante, muy bueno como diputado, como presidente de la Cámara, no se había expuesto a lo que significa una candidatura presidencial. Abel lo hizo muy bien como diputado, lo hizo muy bien como alcalde, ahora se desinfla, no se deja asesorar, parece un GQ de revista, se para en una pared cualquiera a dar declaraciones, y lo que necesita el PLD no es un candidato, el PLD necesita un neurocirujano que esté a la altura del pragmatismo de Danilo, del liderazgo de Leonel, con el conocimiento de Bosch, para rearmar ese partido. Y Abel, yo no sé con qué tiempo lee, si se ha preparado, pero le ha tocado ser candidato de una organización política que viene de un proceso de deterioro que no hay manera de que él esté a la altura. Creo que con la derrota de Abel en Santiago, en la alcaldía, Abel debería considerar seriamente que no le cuenten los votos de mayo, porque cuando le cuenten los votos a Abel en mayo a tu candidatura, vas a terminar peor que Gonzalo, porque fíjate que Gonzalo
subestimado, Ay, es un penco nombrado por Danilo, utilizado por Danilo para sacar a Leonel del PLD, y Gonzalo logra sacar un 38% y se convierte en el nuevo Hipólito Ilustrado del PLD. Gonzalo con la risita y el ñeñeñe se va a un juicio político y sale de ahí con su popularidad intacta. Entonces, Abel terminará siendo el hazme reír de este proceso. Francisco, quiero un poco entender tu mirada de la abstención que hubo y qué crees tú de la clase política, la calidad de la clase política dominicana. Es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos ante un gran vacío de liderazgo. No hay nada nuevo en el escenario y creo que esta fue una gran campaña municipal ausente de propuestas, ausente de contenido, muy poco arrastre. El PRM se peledeizó en esta campaña porque a pesar de que tiene muy buenos perfiles como Diva Astacio en Santo Domingo Este, que no es PRMista histórico, que es una cara nueva con buenas propuestas, Betty Jerónimo, que viene de ser una nueva propuesta. ¿qué pasó ahí? Hazme un paréntesis. ¿Qué pasó en Santo Domingo Norte? Fue la gran sorpresa política. No. Betty. Santo Domingo Norte es el único municipio donde ningún alcalde desde su fundación ha logrado reelegirse. Es decir, Santo Domingo Norte tiene una cantidad de pobladores que le cobra con el voto a los alcaldes que no hacen su trabajo. Se dice que a Carlos Luma le pasaron factura del PLD no, también. pero se la pasaron a Francisco Fernández, esposo de Betty Jerónimo, Sí. porque fue un alcalde con el poder. Oye, Francisco Fernández, se nos olvida, fue un hipolitista, viceministro de Industria y Comercio con Hipólito, gasero, de Industria y Comercio salió con una gran cantidad de plantas de GLP, fue alcalde, creó un gran liderazgo y cuando fue a la reelección perdió. Recuérdate que René Polanco, alcalde del PLD de Santo Domingo Norte, cuando fue René a las internas, las perdió. Lo único que tenía seguro la fuerza del pueblo era esa. Sí y no, porque lo que pasa es que los municipios del Gran Santo Domingo son los que concentran la mayor cantidad del electorado. Y lo que el presidente Abinader hizo, que la gente no lo entendió, es a garantizar Mayo, donde esté el 80% de los votantes. Santo Domingo Norte, un bastión de votos presidenciales. El municipio más poblado, electoralmente hablando, es Santo Domingo Este. No había forma de que Luis, Tejada ganara, porque ahí hay 2 millones de votos. Si Hasta David Collado entonces, fue. Claro, pero David también envió un mensaje, porque se come el chimi con Dios, pero no se lo come con la alcaldesa. ¿Entiendes? Entonces hay lectura en todo eso. Francisco Peña en Santo Domingo Este. ¿Qué hace? Negocia con Junior Santos en los Alcarrizos. Entonces los 7 municipios cabeceras, Boca Chica, Guerra, San Luis, Santo Domingo Este, Oeste, Norte y los Alcarrizos, junto con San Cristóbal y Santiago, donde gana el PRM, le da el 80% del electorado. ¿Y qué te falta? La cereza, que es Carolina. Entonces, al final, el voto municipal te cierra la victoria para proyectar, y esto va a doler, pero es así. El presidente Luis Abinader, ¿ustedes saben para qué está trabajando? Para superar el porcentaje histórico de todos los presidentes en primera vuelta. Que lo tiene Danilo ahora. Y lo va a superar, va atrás el récord de Danilo. Con un 70% se va a reelegir Luis Abinader. Yo no sé si lo logrará, pero si saca un 65 con lo que pasó ahora, es que conocen la fórmula. ¿Tú sabes cuál es el secreto del éxito? ¿Cuál es? ¿Cuál es el secreto mejor guardado de la política? Que el PRM, Luis, Hipólito, Milagros y toda esa cúpula, Chu, Paliza, sufrieron 20 años el uso y abuso de los recursos del Estado por parte del PLD. Cuando tú sufres tanto y te aplican una fórmula, cuando tú llegas, ¿qué tú crees que tú haces? Aplicas la venganza con las mismas fórmulas. La tercera ley de Newton. Le están dando un poco de su propia medicina a Leonel y a Danilo. No hay manera de que en mayo no sea un tsunami de recursos. Y al final yo no me imagino la ridiculez de Leonel y Danilo denunciando. ¿Te imaginas? Pero el presidente... El uso y abuso de los recursos del Estado, que son los creadores del mecanismo. Demócrata y compañero, el presidente emitió un decreto de austeridad prohibiendo el uso de los vehículos, de los recursos del Estado y la todo eso. Compra de horas de antes de las elecciones municipales. El presidente brillante. ¿Sabes lo que está haciendo el presidente? ¿Se está cumpliendo ese decreto? No es el decreto, entiende las señales, Vargavila. ¿Tú sabes lo que está haciendo? La Casa de Papel. Oiga, la serie de Netflix española famosa.
Ustedes vieron cómo fue. Ellos entraron al banco, cerraron el banco con todo el personal, la militarizaron y al final crearon una ruta de escape subterránea. Y mientras todo el mundo estaba atento al aire, a las puertas del Banco Central Español, el dinero lo estaban sacando por una vía que nadie lo ve. Entonces el presidente le pone candado a toda la vía por donde pueden cuestionarlo. No se puede nombrar, no hay vehículos, no hay recursos. Y crean una estructura empresarial. Y esa estructura empresarial que recibe las grandes obras está financiando y va a financiar la campaña. Entonces es un crimen electoral perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es peor o qué es mejor para usted? Un presidente como Leonel y Danilo, que crean empresas propiedad de ellos, utilizan a los ministros como testaferro, comienzan a venderse ellos mismos del presupuesto nacional y con ese dinero imponen su poder político a un presidente que elimina todas esas estructuras y crea un mecanismo nuevo. Entonces el presidente Luis Abinader ha creado un mecanismo de poder que no utiliza la corrupción tradicional, pero sí utiliza la influencia económica a su favor. Le está devolviendo, Luis, el poder a quien siempre lo tuvo, a 10 familias que están dominando la agenda económica del país. Brillante Señores, análisis tenemos del que demócrata, hacer un como programa siempre. especial con Francisco Tavares, el demócrata. Sígalo en sus redes sociales, suscríbase en sus 2 canales de YouTube, Más Allá de la Curva, el demócrata RD, sígalo en sus redes. Y nos quedamos con hambre porque nos dio pinceladas de los empresarios de Santiago, del futuro de Yayo Sanz Lobatón, que mucha gente no lo tiene en la ecuación, nada más hablan de Carolina y de David, y nos quedamos con muchos deseos, pero tenemos que despedir. Así que vamos a ver si hacemos una jornada extendida con el demócrata y podemos seguir conversando, porque la verdad es que está muy interesante el tema. Ojalá que la gente pueda interesarse en votar y que no podamos decir que unas elecciones han sido exitosas y más de la mitad de la población no participaron. Gracias, Francisco. Gracias a ti, querida Colombia, a todo este equipo de producción, y yo encantado de verme como cada nueva mañana construyendo el futuro del presente hoy. Qué bello, cuando viene a ver el que se va a lanzar. Wow, pero pues cuando viene a ver aquí sale una gente, No, para Paul Verbo nada. no se queda.